Bien, control de acceso en sistemas Windows. Aquí lo que vamos a ver primero es cómo se implementa el concepto de principals, sujeto y objetos en Windows. En particular, obviamente, nos vamos a detener en la información relacionada a seguridad, o que nos va a interesar para ver luego cómo se implementa el control de acceso. Luego vamos a ver cuál es el algoritmo de decisión de control de acceso en los sistemas Windows. Y luego vamos a hablar un poco sobre dónde y cómo son evaluadas. Bien, los principals, esto es, las entidades activas en las políticas de seguridad, esto es, los objetos sobre los cuales se puede permitir o denegar un acceso, en Windows se implementan a través de una pareja username y un valor que vamos a ver acá ahora enseguida cómo está mapeado, cómo se implementa en Windows, que se llama aquí Security Identifier. ¿Sí? Básicamente es un identificador que en forma única me permite referenciar a el principal o username que tiene asociado. ¿Sí? Dentro de Windows vamos a tener distintos tipos de principals. Normalmente el concepto más arraigado que tenemos, el primero que nos viene a la mente, es el concepto de principal como el de usuario. ¿Sí? Pero, como ya vimos, como tenemos el concepto de controlador de dominio y Active Directory en Windows, los usuarios van a poder ser usuarios locales de un computador o van a ser usuarios de dominio. Pero también vamos a poder tener grupos de principals, esto es, un contenedor que va a agrupar a una serie de principals, o máquinas. ¿Sí? Cualquiera de estos objetos va a poder ser, o es, en definitiva, se lo puede tratar como un principal en Windows. Habitualmente en los ejercicios y en los conceptos que vamos a ver relacionados a la implementación, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a archivos, cuando hablemos de principal, generalmente nos va a venir a la cabeza el concepto de usuario. Pero piensen de que tenemos usuarios locales, también usuarios de dominio, y de que hay un determinado tipo de grupos que también se los va a poder considerar principals, y las máquinas son un tipo de objetos que también van a ser principals. ¿Sí? Esto es que van a poder seteársele permisos para permitirles acceso o denegar el acceso a un recurso. Todos ellos, no importa cuál de estos ejemplos que vimos aquí, van a tener asociado un identificador, username o un identificador como un string, y un número o un valor que se llama Security Identifier, o por sus siglas SID, que es el nombre más común, que lo va a identificar en forma única. Estos principals en general se organizan dependiendo del alcance o de dónde estén definidos, en locales, de dominio o universales. Los locales son, por ejemplo, aquellos objetos o usuarios que están definidos localmente en un equipo, en un sistema. Los de dominio van a ser los objetos, usuarios, puede ser, que están definidos a nivel del dominio, el Active Directory de Windows. Y los universales son un tipo especial que se utiliza cuando uno tiene distintos dominios vinculados entre sí a través de relaciones de confianza, formando conjuntos, organizaciones más complejas, de objetos en Active Directory. Como acabamos de comentar, los principals van a ser usuarios, pero también pueden ser grupos los principals. Los grupos, vamos a ver de que vamos a tener grupos de dos tipos, grupos globales y grupos locales.
Los grupos globales básicamente los podemos ver como una colección de otros objetos o seeds que son manejados o gestionados por el controlador de dominio de Windows. Cada uno de esos grupos, como es un principal, recuerden, tiene un nombre asociado y a su vez tiene un seed propio. ¿Esto qué quiere decir? Que como tiene un seed propio, ustedes van a poder en Windows anidar grupos dentro de grupos, ¿sí? Porque como colecciones de colecciones. Se utilizan los grupos globales como una capa intermedia de control. Esto es, la idea es estructurar los permisos o el control de acceso en términos de grupos, de forma de darle permisos sobre un objeto a un grupo determinado y luego, cuando yo quiero habilitar ese tipo de acceso dado por el grupo el cual tengo definido, lo que hago es agregar usuarios u otros grupos dentro de ese contenedor para poder darle acceso, ¿sí? O sea, se utilizan como una capa intermedia para implementar control de acceso. Algo similar hacíamos o se puede hacer, y de hecho se utiliza en Unix. Recuerden, nosotros en Unix podíamos usar los grupos como un mecanismo de control de acceso, ¿sí? De hecho hablamos de eso cuando vimos seguridad en sistemas Unix. La única diferencia es que aquí en Windows los grupos en sí mismos son un principal y vamos a ver que incluso a ese grupo se le pueden, dependiendo del tipo, va a poder tener permisos específicos y no generales. Ya ahora vamos a hablar más adelante. Pero bueno, esos grupos globales funcionan como contenedores. Esto es, tienen asociado una colección de otros seeds. Tiene un seed propiamente dicho asociado que se usa también para anidar grupos con grupos y es una capa de control intermedia. De hecho, este mecanismo de estructurar los permisos en Windows usando los grupos como capa intermedia de control, incluso se podría decir mapeando los grupos al concepto de rol, es muy utilizado en Windows. Además tenemos los grupos locales, que también en Windows se les llama alias. A diferencia de los globales, los grupos locales tienen en sí definido una colección de objetos, de seeds dentro de ese grupo, pero a diferencia de los globales, los locales no tienen un seed propiamente dicho, no tienen asociado un seed, solamente tienen un nombre, y eso tiene como implicancias que no pueden usarse como capa intermedia, o sea, no puedo anidar un grupo local dentro de otro grupo, los puedo usar únicamente como grupos terminadores, digámoslo así, para manejar control de acceso. Generalmente se utilizan para crear roles locales, ¿sí? ¿Qué quiere decir estos roles locales? Supongamos, a modo de ejemplo, que queremos establecer una serie de permisos para controlar el acceso a un dispositivo local que tengo conectado en mi computador. Por ejemplo, una impresora. Uno lo que haría en Windows es definir un grupo local en el PC que tiene conectada esa impresora, o más de un grupo, tantos grupos como necesite para asignarle distintos roles o tipos de privilegios sobre el dispositivo, ¿sí? No sé, puede ser printer admin, printer users o como quieran llamarle, con sus distintos roles, como grupos locales que están asociados o tienen asociados permisos de ese recurso local. Luego, para dar permisos a usuarios a acceder a ese recurso, lo que se hace habitualmente es, sobre esos grupos que controlan el acceso local a ese dispositivo, puedo agregar usuarios o podría incluso agregar grupos de dominio, ¿sí? Para darle acceso a ese recurso.
¿sí? Esa es la forma en que se utilizan los grupos locales, ¿sí? Como terminadores o para implementar roles locales. Lo mismo se aplica, lo podríamos hacer con un archivo local en un computador. ¿Es obligatorio usar a grupos locales? No, no es obligatorio. Podríamos hacer esto mismo con grupos de dominio. ¿Ah? Pero habitualmente, sobre todo con dispositivos, se suele mucho usar el concepto de grupo local. ¿Ah? Porque aparte lo controla el administrador local de ese equipo. Dijimos que los príncipes, tienen asociado un SID, un identificador de seguridad. Ese identificador de seguridad no es un número representado con 16 bits o 32 bits, es una estructura donde tenemos una serie de campos o valores. Toda esa estructura o el formato de un SID arranca siempre con la letra S. A continuación siempre tiene el número de revisión de ese identificador de seguridad. Luego tiene un identificador de autoridad, ¿sí? de dónde está definido ese, que tiene que ver un poco con el alcance, el alcance de ese identificador. Y luego puedo tener uno o más de valores de 32 bits o sub-authorities, esas SAs que aparecen en la diapo, que pueden ser una o más de una, ¿sí? Dependiendo de dónde esté ubicado ese objeto. Es como una forma de dar la ruta o el camino para indicar dónde está la autoridad, esto es el objeto en donde está definido este identificador. Y por último, este N final es un identificador relativo único o RID, que es único en el espacio de nombres de la autoridad en donde está ese identificador. Supongamos que el SID estamos hablando del SID de un usuario. Bueno, el N es un identificador relativo único con el identificador único del usuario en una máquina determinada. Luego, esa máquina va a tener un número, el SID de ese usuario va a tener un número de revisión, va a tener un identificador de autoridad y de subautoridad que va a estar dado por el equipo en donde está ubicado ese objeto, y por último un identificador relativo único, que en muchos casos vamos a ver que estos N tienen algunos valores con significados especiales que se usan habitualmente en Windows. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, everyone en Windows tiene asociado un SID en donde normalmente tiene como número relativo único N, está identificado por el 0. Aquí tenemos número de revisión 1 y una autoridad 1. Luego tenemos al usuario System. Este es un usuario que, como vamos a ver, tiene un efecto, tiene una importancia, tiene cierta importancia en lo que es la parte de control de acceso, como vamos a ver más adelante. Tiene un identificador relativo único 18, ¿sí? O sea, si agarran dos equipos cualesquiera, van a ver que el usuario System de ese equipo, obviamente va a variar el valor aquí del Local Authority, ¿sí? Pero el relativo único va a ser el mismo. Luego acá tenemos el caso de la cuenta Administrator, la cuenta que se crea durante la instalación del sistema. ¿Sí? Aquí en este ejemplo tiene el número de revisión 1, el siguiente es el número de identificador de Authority 21 y a continuación va a tener una Local Authority que va a estar dada por la instalación o el equipo en donde esté instalado el equipo en donde esté definido ese usuario, disculpen. Y por último tiene el N, que es el identificador relativo único, que es el 500. Y si se fijan, en cualquier máquina Windows van a ver que el administrador siempre tiene el número relativo único, el 500.
¿tá? El grupo Administrators, que es un grupo predefinido en la instalación de Windows, tiene el número relativo único 544. ¿tá? Y forma subsiguiente. En realidad, si ven propiamente dicho estos números, van a ver que estos números acá, estos Local Authority, son bastante más largos, ¿tá? Son números bastante más extensos. Acá por simplicidad estoy poniendo simplemente Local Authority o lo estoy omitiendo, pero normalmente son números, el SID es un número bastante largo que les va a aparecer, que tiene asociado cada principal de los sistemas Windows. Algunos otros ejemplos, la cuenta Domain Administrators. Noten que Administrators tenía el número relativo único 500, el Domain Administrator habitualmente usa el 512, pero van a diferenciarse los Domain Administrator porque van a pertenecer a una autoridad, a un controlador de dominio distinto, a un dominio de actividad directa distinto. Por eso Domain Authority, que acá en realidad va a haber una secuencia de sub-authorities, va a variar. Lo mismo aquí, la cuenta Guest, es una cuenta también que habitualmente está definido en todo sistema Windows, tiene el identificador relativo 501 y va aquí a tener un identificador de una o más sub-authorities, ¿sí? De donde esté esta cuenta principal propiamente dicho. En Windows, para ver la información de cuentas de usuario, hay una serie de comandos que se pueden ejecutar desde una consola, ¿sí? Para los que nunca abrieron una consola en Windows, pueden desde usar la vieja y querida consola de Windows o el command de Windows que se ejecuta con el comando cmd. O pueden en los sistemas más nuevos de Windows 10 usar cualquier otra shell para ejecutar estos comandos, netuser o netlocalgroup, para ver o listar los usuarios locales y alias de mi equipo. O si están con un computador conectado o ingresado en un dominio, van a poder ver con este comando netuser/domain las cuentas de usuarios del dominio, los grupos de dominio, ¿sí? O los grupos locales de dominio. Sí, aquí por ejemplo hay un ejemplo cómo ver los miembros del grupo UK Employees del dominio, ¿sí? O cómo ver la información de un usuario, netuser, el identificador de ese usuario, Diego, ¿sí? /domain para indicar si es un usuario de dominio, o si no se le pone nada, asume que están consultando a los usuarios locales del sistema. Una otra forma de poder ver los usuarios locales de un equipo es a través de la registry. Recuerden que en la registry, bajo HKey Users, tenemos el perfil de todos los usuarios que se loguearon alguna vez en esa máquina, o que tienen cuenta en esa máquina. Entonces, si ejecutamos el regedit y vamos a la rama HKey Users, van a ver que bajo HKey User hay una entrada para cada usuario que alguna vez se logueó a ese sistema. Aclaro lo de una vez se logueó por lo siguiente: si fuera un usuario, una máquina con usuarios locales, allí van a estar simplemente los usuarios, las cuentas locales o los perfiles de las cuentas locales de esa máquina. Ahora, si es un equipo que está conectado a un dominio de Windows, aquí no solo vamos a encontrar las cuentas de usuarios locales, sino también vamos a encontrar las entradas, los perfiles de los usuarios de dominio que alguna vez se loguearon en esa máquina, ¿tá? Porque queda esa información cacheada, almacenada en la registry de Windows, ¿tá? Por acá con el tema principals. Ahora, a continuación, vamos a hablar de los sujetos en Windows.
Los sujetos en Windows, al igual de como ya hemos visto en todo sistema operativo, está implementado a través de los procesos, esto es, las entidades activas, ¿sí? Del sistema operativo. Procesos o threads de ejecución. Todo proceso en Windows lleva una estructura de datos en la cual está toda la información con las credenciales, privilegios y toda la información relativa de seguridad de ese sujeto, de ese proceso. ¿Sí? Esa estructura de datos se llama Access Token. Dentro del Access Token vamos a ver que primero está almacenado el SID del usuario, ¿sí? Que está ejecutando esos procesos, la lista de SIDs de grupos de dominio o grupos locales o alias a los cuales pertenece ese usuario, los privilegios que tiene ese usuario, ¿sí? Se almacenan también en el Access Token. Valores por defecto cuando se generan nuevos objetos, también va ahí, y bueno, hay una serie de campos misceláneos que algunos de esos misceláneos los vamos a ver en este curso, ¿sí? Pero por lo pronto lo que nos importa en particular son las primeras tres entradas, ¿sí? El SID del usuario que está ejecutando esos procesos, la lista de SID de grupos o alias a las que pertenece y los privilegios. Esta estructura, este valor, el Access Token, se genera cuando el usuario se loguea, como vamos a ver ahora en breve. Y observen que a nivel de lo que es identidad, los principals que están ejecutando los procesos se van a identificar a través de los Security Identifiers. Acá los privilegios, en realidad, los privilegios en Windows están a veces asociados a usuarios o en general a grupos de usuarios. Lo que hace el sistema cuando se genera este Access Token es obtener la suma de los privilegios que obtiene el usuario por pertenecer a los distintos grupos de dominio o locales y la suma de esos privilegios la graba en este campo. Cuando hablamos acá de privilegios, no estamos hablando de permisos, estamos hablando de privilegios que puede tener un usuario, un principal, y que por ende los procesos, sujetos que ejecute lo van a llevar consigo. Por privilegios en Windows nos referimos a cosas o privilegios como apagar el sistema, hacer un shutdown, ¿sí? Del sistema es un privilegio que lo tienen ciertos grupos de usuarios, ¿sí? Por ejemplo el Power Users. Poder leer los archivos y directorios de mi máquina para poder hacer un respaldo es también un privilegio que habitualmente está asociado a un grupo local, Backup User. Generar auditorías de seguridad también es un privilegio que tienen algunos grupos del sistema. Ese es el tipo de privilegios o atributos privilegios que van a viajar en el Access Token. ¿Cómo se genera el Access Token? Bueno, el Access Token se genera durante el proceso de login del usuario. Cuando nosotros nos logueamos en Windows, interviene una ventana, habitualmente donde nos pide allí nombre de usuario, contraseña y en algunos casos también indicar el dominio de nuestra cuenta de usuario, si es que estamos frente a un dominio. Esa ventana de logón se invoca a través de una secuencia especial de caracteres, es Control-Alt-Del, una secuencia especial que la idea es que ningún otro proceso pueda interrumpir y de seguridad, porque este es el que inicia el proceso para recibir los datos, las credenciales del usuario. El proceso de logón para validar el usuario se encarga de eso un proceso especial de cualquier sistema Windows que se llama el winlogon.exe. Y todo
ese WinLogon.exe a su vez usa una DLL del sistema, se llama la Gina DLL, para implementar, que trabaja con el WinLogon.exe para el proceso de autenticación. ¿Sí? Esa Gina DLL uno podría incluso configurarla para agregar nuevos métodos de autenticación. Se puede hacer modificando o metiendo a mano esa DLL. De hecho, hay una implementación compatible con la Gina DLL que se puede descargar, instalar, no me queda a mí, Windows, que es el pGina, que además de autenticar a los usuarios contra Windows, permite otros módulos de autenticación, como pueden ser Radius, LDAP, externos, ¿sí? Bien, una vez que se inicia con esta secuencia de control el proceso de logón, el usuario ingresa al usuario en su identificador, nombre de usuario, la contraseña, y esa información se le pasa a un proceso que es el Local Security Authority, que es el encargado de invocar el paquete de autenticación correspondiente para verificar que la contraseña ingresada por el usuario coincide con la almacenada. Obviamente lo que hace es hacer el cifrar, ¿no?, con la función de hash correspondiente y compararlo con la que está almacenada. Y en caso que la autenticación sea exitosa, el LCA a su vez obtiene los seeds, el seed del usuario que se está logueando, los seeds de los grupos de dominio y alias locales a los cuales pertenece, los privilegios de ese usuario, y con toda esa información genera el access token y se lo devuelve al proceso de logon. ¿Para qué? Para que a partir de ahí, con ese access token, el proceso de logon invoque la shell de inicio del usuario. ¿Y cuál es la shell de inicio en Windows? La shell de inicio en Windows es el Explorer.exe. Es el primer proceso que se va a ejecutar dentro del manejador de ventanas de Windows cuando se loguea un usuario. Noten, por cómo es el proceso de autenticación y de generación del Access Token, que si una vez que un usuario se loguea, ¿sí?, se genera el Access Token y empieza a ejecutar procesos. Si en el medio de que una vez que el usuario inició la sesión, alguien agregara a ese usuario a un grupo del sistema o le diera un privilegio adicional, ese usuario no va a poder usar ese privilegio o no va a poder utilizar la pertenencia a ese grupo a menos que se desloguee y se vuelva a loguear. ¿Por qué? Porque la información del Access Token se genera en el momento de login y no se actualiza dinámicamente. Por eso es habitual a veces cuando en la red Windows a uno le dan un cierto permiso, que a veces el administrador les diga deslogueate y volvete a loguear. El objetivo de eso es, al volverte a loguear, generar el nuevo Access Token con los nuevos privilegios que se le asignó al usuario. ¿Sí? Esa es la explicación que hay en el fondo. Y bueno, a partir del proceso de login se invoca la shell de inicio, el Explorer, con el Access Token asociado que se generó en el proceso de login. Y a partir de ahí se van a poder ir generando otros procesos, procesos hijos, a través de invocaciones a llamadas como el create process para generar nuevos procesos. Cada vez que se genera un nuevo proceso, lo que va a suceder es el access token del proceso padre va a ir al proceso hijo, propagándose, ¿sí?, ese access token a todos los procesos que ejecute ese usuario una vez que se logueó. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo del usuario J. Pérez que se logueó, se generó su access token, ¿sí?, que está aquí. Se invocó la shell de login, el explorador de Windows, y a partir de ahí este usuario luego ejecutó un command para abrir una ventana de OS, una consola, luego ejecutó el programa PowerPoint
por lo cual ejecutó el proceso ejecutable que implementa el PowerPoint. Entonces siempre, cada vez que se genera un proceso hijo, se graba, se copia el access token a los subprocesos que se vayan generando. ¿Sí? Bien. Con esto estaríamos terminando lo que es la parte de sujetos. ¿Qué nos está faltando? El tercer componente, ver cómo se implementa o dónde se almacena y qué tipo de información hay almacenada en los objetos para implementar control de acceso. ¿Sí? El tercer componente es los objetos. Dentro de los objetos, la información de control de acceso se almacena en una estructura llamada Security Descriptor. Ese Security Descriptor en particular trae varias informaciones, entre ellas viene el SID con el principal dueño de ese objeto, el SID del grupo dueño de ese objeto, ¿sí? Hasta acá razonable. Y luego hay dos listas, una es la System Access Control List y otra es la Discretionary Access Control List. ¿Ah? La System Access Control List es la que se utiliza para establecer la política de auditoría sobre un determinado objeto. ¿Sí? Y la Discretionary Access Control List, que es la que a nosotros nos interesa en esta parte del curso, es la que tiene la información que nos ayuda a determinar el tipo de acceso o permisos que tiene definido ese objeto. ¿Sí? A modo de ejemplo, en la diapo tenemos un Security Descriptor con una cuenta cuyo SID es un usuario de dominio, que es el dueño de este objeto, y de grupo Users Inco, Domain Inco. Y luego tenemos una Discretionary Access Control List, donde tenemos una lista donde hay una serie de entradas, Access Control Entries, ¿sí? En donde en cada Access Control Entry, como ya se puede apreciar, vamos a tener entradas de dos tipos, entradas Allow o Deny. En las entradas Allow uno otorga un determinado permiso, en este caso Read, en este otro Read, Write y Delete, a un determinado SID. Este SID puede ser un usuario o principal cualquiera, podría ser un usuario local, un usuario de dominio, puede ser un grupo de dominio o podría ser incluso un alias, no, un grupo de dominio, usuario local o dominio. Alias no, discúlpenme ahí la digresión, porque recuerden, los alias tienen un nombre asociado pero no tienen SID, ¿sí? No lo podemos usar como mecanismo intermediario para dar acceso, son más bien para definir roles locales. ¿Ah? Los permisos en los objetos en Windows están codificados en 32 bits, ¿ah? Que es lo que se le llama la Access Mask. En esos 32 bits están codificados todos los permisos posibles que puede tener un objeto. ¿Se utilizan todos? Y no, evidentemente hay objetos que van a usar solo una porción de bits de esa Access Mask. Hay algunos permisos, valores de esa Access Mask que son estándar. Por ejemplo, el permiso, hay un permiso especial que es el Delete, ¿no? Que me permite eliminar el objeto. Hay un permiso especial que se llama Read Control, que nos otorga acceso de lectura sobre el owner, el group o la Discretionary Access Control List del Security Descriptor. El Write Discretionary Access Control nos da escritura sobre la Discretionary Access Control List. O el Write Owner es el permiso de escritura sobre el SID dueño de un objeto. Esos son algunos permisos, pero luego obviamente vamos a tener los permisos pensando, supongamos, en objetos del tipo archivo estándar, como puede ser read, write, execute, etc. ¿Cuántos permisos van a haber ahí? Y pueden haber hasta 32 bits mapeados y obviamente
que la semántica de esos permisos va a depender del tipo de objeto. Recuerden que estos objetos pueden ser archivos o directorios, ¿sí? Que es el ejemplo más sencillo, pero puede ser un objeto de cualquier tipo. Este objeto podría representar una computadora en el Active Directory o una impresora, ¿sí? O podría representar un contenedor de otro tipo de objetos o de varios objetos. Esto es una OU. Cada tipo de objeto obviamente va a tener esta access mask, va a mapear esos bits de access mask con distintas semánticas. Y quienes están encargados de alguna manera implementar esas access mask son los controladores de los objetos, para los distintos tipos de objetos que tengamos. Para los ejemplos que vamos a ver ahora, por el momento concentrémonos en pensar en objetos, archivos o directorios, y el escenario clásico en el cual tenemos un principal, un usuario con su access token queriendo acceder a un objeto, archivo o directorio de un file system, ¿sí? Bien, el owner de los objetos se le asigna al momento en que se crea ese objeto por el proceso dueño. Es un principal, se asigna cuando el objeto es creado. El dueño siempre va a tener read control y write discretionary access control list. Esto es, va a poder leer la información del seed del dueño, del grupo dueño, y va a poder escribir la discretionary access control list. Y el dueño además tiene un privilegio especial, mejor dicho, disculpen, además, si tengo un privilegio especial en el sistema que se llama Set Take Ownership Privilege, ¿sí? Voy a poder hacerme dueño, tomar la propiedad y hacerme dueño de un objeto, ¿sí? Esta es una operación que a veces se requiere hacer cuando necesitamos, por ejemplo, acceder a archivos de un usuario que ya fue eliminado, o por el motivo que sea, un administrador necesita acceso a archivos de un usuario, por más que el usuario proteja y no le dé acceso a los administradores o al resto de los usuarios del sistema, si el administrador o el usuario tiene este privilegio en particular, va a poder tomar el ownership y hacerse dueño, ¿sí?, de esos objetos. Como un poco ya mencionamos, cada tipo de objeto va a tener un manejador. Ese manejador es el que se va a encargar de crearlos y verificar de que un proceso tenga el derecho de usar dicho objeto, o sea, funcionar como PEP. Y ese control de acceso habitualmente se hace invocando, en Windows se hace invocando a el Security Reference Monitor. Recuerden, Security Reference Monitor es ese componente que estaba en modo kernel en los servicios ejecutivos de Windows, que dijimos es el encargado donde se implementa el control de acceso en Windows, ¿sí? Es el lugar en donde el PDP o Policy Decision Point, en donde se decide si se le otorga o no el acceso a un sujeto sobre un objeto. Ahora bien, ¿cómo funciona el control de acceso? ¿Sí? Ya vimos cómo se implementan los principals, vimos cómo se implementa o dónde está almacenada la información de seguridad de los procesos, y vimos dónde está y qué tipo de información hay de seguridad en los objetos. ¿Cómo hacemos el control de acceso? Bien, el algoritmo de control de acceso va a recibir como parámetro, por un lado, el sujeto que está pidiendo acceso, en particular la información del access token de ese sujeto. Va a tener que recibir como información de parámetro de entrada el objeto al cual se quiere acceder, en particular el security descriptor de ese objeto.
Y además necesitamos darle a ese algoritmo como entrada cuál es el permiso que quiero obtener sobre ese objeto, ¿sí? ¿Qué acceso estoy requiriendo? ¿Cómo defino ese acceso? Bueno, estoy pidiendo lectura, escritura, borrado, etc. Bien, lo que se hace es, se lo define en la access mask, ¿sí? Recuerden, esos 32 bits que mapean donde se define los permisos de cualquier objeto. Bueno, ahí en la access mask en donde uno va a describir, prender los bits con los permisos que estamos queriendo sobre un determinado objeto. Con esos tres valores de entrada, el algoritmo ejecuta y tiene que devolver como resultado si otorga o no otorga el acceso requerido por este sujeto sobre este objeto con este permiso. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bien. Primero veamos algunos casos borde o límites. Este algoritmo, si no hay una Discretionary Access Control List, ¿eso qué quiere decir? Que no haya, que sea nula. En ese caso, cualquiera, no importa lo que me esté pidiendo, qué permiso me esté pidiendo, ahí en ese caso se otorga el acceso. Notar que es distinto decir que es nulo a que está vacío. Si la Discretionary Access Control List está vacía, quiere decir de que fue creada y fue inicializada en empty, digámoslo así, una lista con un puntero vacío. En ese caso, si la Discretionary Access Control List está vacía, bueno, es el otro caso borde. En ese caso no importa qué acceso me están pidiendo, el resultado va a ser denegado porque no tengo ninguna entrada para otorgarle esos permisos. ¿Ah? Ahora bien, si no estoy en alguno de estos casos bordes, la Discretionary Access Control List no es nula o no está vacía. Allí primero me voy a fijar si el sujeto, entonces el proceso que está queriendo acceder al objeto, es el dueño de ese objeto. Si es el dueño de ese objeto y en la access mask se pide o tenemos read control o write de la Discretionary Access Control List, ahí el permiso es otorgado. Recuerden, el dueño de un objeto siempre tiene read control, ¿sí? Esto es permisos para leer la información del usuario dueño o del grupo dueño o de la Discretionary Access Control List, y también tiene permisos de escritura sobre la Discretionary Access Control List. ¿Tá? Por eso, si el sujeto que está queriendo acceder a ese objeto es el dueño y además está queriendo hacer un read control o write Discretionary Access Control List, el acceso es otorgado. Si no estoy en ninguna de esas situaciones y lo que hace ahí el algoritmo es construye el access mask con los permisos otorgados sobre en ese objeto y los va a buscar a las Discretionary Access Control List. Esto es, vamos a hacerlo de otra manera, el algoritmo ahí va y se fija con la access mask que se está solicitando a chequear si, revisando las Access Control Entry, esto es, los elementos de la Discretionary Access Control List, obtengo los permisos que estoy solicitando. ¿Ah? ¿Y cómo hago eso? Y bueno, es una recorrida sobre una lista, ¿sí? En donde para cada Access Control Entry me voy a fijar si, recuerden, cada Access Control Entry tenía el seed del principal, una primitiva allow o deny, porque las Access Control Entry pueden otorgar o denegar acceso, y después un permiso determinado que se autoriza, allow o se deniega. Entonces, lo que hace este algoritmo se va fijando entrada por entrada de la Discretionary Access Control List, chequeando las Access Control Entry. Cada vez que encuentra un Access Control Entry que contenga un seed del cual el sujeto pertenece, ¿sí? Esto es, el seed del Access Token dueño o el seed de alguno de los grupos a los cuales el sujeto pertenece, en ese caso paro y chequeo a ver qué permiso me otorga, ¿tá?
Si me otorga los permisos que estoy solicitando, que estoy buscando, paro y la búsqueda, porque necesito buscar más, ya me dieron todos los permisos que yo estaba buscando. Si me otorgó parte de los permisos, porque supónganse estoy pidiendo read, write y delete y me encuentro una entrada que me da read, write pero no delete, bueno, el algoritmo va a seguir avanzando, revisando las demás entradas hasta lograr obtener todos los permisos del Access Mask. Ahora bien, puede pasar de que llegue al final y no obtenga la Access Mask que estaba solicitando, en ese caso el permiso es denegado, o puede ser que en el medio del camino me encuentre con una primitiva deny y específicamente nos estén denegando alguno de los permisos del Access Mask. ¿Tá? En esas situaciones el algoritmo va a detenerse y va a decir va a denegar el acceso. ¿Tá? Ese es un poco ese es el algoritmo, el pseudocódigo, digamos así, del algoritmo de control de acceso en Windows. ¿Sí? Ahora bien, en este punto siempre a uno le surge un montón de dudas porque estamos hablando de hacer una recorrida sobre una lista, ¿correcto? Y ustedes saben bien, tenemos entradas positivas, allow, o entradas negativas, deny. Mi sujeto, mi access token, pertenece a múltiples grupos. Quizás por pertenecer a un grupo determinado obtenga el allow que estoy buscando, pero puede suceder de que obtenga el allow por pertenecer a un determinado grupo y el deny por pertenecer también a otro grupo. ¿Sí? Puede darse esa situación de que por un lado obtengo el acceso y por otro lado, dependiendo de cómo examine la lista, me deniegue el acceso. Bien, es necesario desambiguar esa situación en Windows y saber qué pasa en esos casos, llamémosle, no border, no son border, en esas situaciones ambiguas. Hay una regla de oro, digamos, cuando uno piensa en permisos en Windows, cuando uno genera las Access Control Lists, y es siempre piensen que los permisos negativos van a prevalecer sobre los positivos. Entonces, si en mi Discretionary Access Control List tengo permisos que me pueden estar por un lado dando acceso al objeto y permisos de que por otro lado me lo están denegando, bien, el algoritmo lo que va a hacer es hacer prevalecer la denegación y va a favorecer la denegación por encima de las entradas deny por encima de las allow. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, una forma de pensar o de ver cómo esto se podría implementar es sencillamente poniendo las entradas deny al principio de la lista que hago la búsqueda. De esa manera me garantizo que las Access Control Entry deny tengan mayor privilegio. ¿Ah? Eso no quiere decir necesariamente que así esté implementado, es una forma de pensar como una posible implementación para implementar esta semántica que estamos hablando. ¿Sí? Bien, y por acá estaríamos terminando con lo que es el algoritmo de control de acceso en Windows. No lo dijimos, pero claramente el modelo que utiliza Windows es discrecional, ¿no? Porque observen que es el dueño de objeto, el dueño del objeto es el encargado de establecer los permisos, ¿sí? Controlar los permisos sobre los objetos de mi sistema. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este punto y ya continuamos con la tercera parte de seguridad en sistemas Windows.